Damos pues inicio a esta conferencia titulada Los distintivos del movimiento carismático. Doy muchas gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, sin quien ninguno de nosotros se puede acercar a Dios Padre, sin quien ninguno de nosotros puede clamar ser hijo de Dios. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien damos gracias y nos presentamos delante de Dios y le pedimos por medio de Él también que bendiga esta conferencia. Esta conferencia, queridos amigos y hermanos, no es una diatriba de pullas, no son sesiones de 40 o 50 minutos martillando de manera descomunal el movimiento carismático, ni lo que ellos creen y practican. Ese no es el espíritu de esta conferencia y lo quiero dejar muy en claro desde este comienzo. El espíritu de esta conferencia es un espíritu, si me puedo referir de esa manera, de verdad. Vamos a hablar la verdad. La verdad no tiene dos caras, la verdad es única, la verdad de Dios es absoluta y nosotros o nos conformamos a la verdad o no nos conformamos a la verdad. Y queremos hablar la verdad en amor. Doy gracias pues por la palabra que nosotros llamamos Biblia, por la revelación de la mente de Dios, que es últimamente la norma perfecta de doctrina y conducta. Damos gracias pues por este evento y lo encomendamos en las manos de nuestro buen Dios, rogando gracia para los diferentes ponentes y también para ustedes, queridos hermanos. Quiero dar gracias a los pastores David Corona, de la ciudad de Guadalajara, México, pastor Jorge Enrique Castañeda, ambos amigos personales, así los considero, ambos ministros con los que tengo una estrecha relación ministerial. Doy gracias al Señor porque estos hombres son fieles y les he confiado dar en su mayoría las ponencias en estos 3 días. Doy gracias a ambos por aceptar esta invitación. Doy gracias a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Gracia Redentora, quienes han trabajado de manera incansable para que este evento se lleve a cabo. Doy gracias también a ellos de manera gozosa y profunda. Para todos, quiero decirles que la Iglesia Bautista Gracia Redentora siente gozo y placer al recibirlos y será un placer atenderlos durante esta conferencia que, como les dije, lleva el título Los distintivos del movimiento carismático. Así que les extiendo a todos una cordial bienvenida. Queridos amigos y hermanos, soy consciente que en esta conferencia se tocarán temas sensitivos para muchas personas. Como les dije hace un instante, les pido que tengan la plena certeza de que ninguno de los conferenciantes viene con un tono arrogante o despectivo a hablar de estos temas, ni tendrá como propósito hablar mal de las iglesias o de los pastores o de los hermanos que pertenecen al movimiento carismático. Por el contrario, todos los conferenciantes hablaremos de las doctrinas y de las prácticas carismáticas, como les dije una vez más, con la verdad, pero dicha en amor. Así que quiero mostrarles cuál será nuestra tarea en esta tarde como conferenciantes. Yo creo que la tarea nuestra en esta tarde o durante estos 3 días la podemos resumir en 3 puntos. Primero, será la de proveerles a ustedes los razonamientos bíblicos necesarios para la correcta comprensión de cada uno de los distintivos de los que vamos a hablar. En segunda instancia, nosotros resaltaremos, Dios mediante, las implicaciones a nivel personal, doctrinal y eclesiástico de cada uno de esos 10 distintivos en los que nos vamos a enfocar. En tercer lugar, llamaremos a todos los aquí presentes a una mayor adherencia a la Escritura, siendo esta la única y suprema norma
de doctrina y de práctica. ¿Cuál es su tarea? Una vez el material probatorio sea presentado por parte de los conferenciantes y una vez los argumentos bíblicos hayan sido escuchados por ustedes, y ese es el propósito de esta conferencia, que ustedes juzguen el material que se va a presentar. Una vez eso suceda, ustedes deberán juzgar si las prácticas o doctrinas que están asociadas al movimiento carismático son correctas o no son correctas a la luz de la Escritura. Ese, últimamente, es el propósito de esta conferencia. El propósito no es que usted escuche a ciertas personas por 3 días y salga como si nada hubiese pasado. Aquí el propósito es que usted sea instruido al respecto de estas verdades y que por la gracia del Señor usted emane un juicio al final de esta conferencia, o al menos comience a discernir si las prácticas carismáticas de las que vamos a hablar por 3 días, repito, son correctas o no a la luz de la Escritura. De nuevo, soy consciente que para muchos no es fácil reconocer su error, y también soy consciente, espero que no haya aquí nadie de este tipo, también soy consciente que otras personas no podrán reconocer su error. Digo esto, queridos amigos y hermanos, porque para reconocer el error se necesita humildad, pero para corregirlo se necesita la gracia de Dios. Así que en esta primera ponencia, como es habitual, pondremos las cosas en su debido contexto. En esta primera ponencia daremos el tenor apropiado de la conferencia, y este será establecido, y el objetivo mío en esta primera ponencia servirá o proveerá un lienzo en blanco para que los demás conferenciantes pinten el panorama de la realidad del movimiento carismático. Así que en esta ponencia, en primer lugar, definiremos el movimiento carismático en términos de una serie de preguntas. Yo las he redactado de manera didáctica para que vamos de manera progresiva, de manera de menos a más, comprendiendo todas las cuestiones inherentes de este movimiento al que llamamos carismático. Así que vamos a dar una serie de definiciones como respuestas a una serie de preguntas. En segunda instancia hablaremos de la historia del movimiento carismático, de su relación con el error de John Wesley y, por supuesto, de su íntima relación con el movimiento pentecostal. En tercera instancia, daremos las razones por las que es muy necesaria hablar del movimiento carismático y sugeriremos, a manera de conclusión, cómo debe ser nuestra actitud con los hermanos y con las iglesias que pertenecen al movimiento carismático. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer punto. Definamos el movimiento carismático. Para definir qué significa aquello del movimiento carismático, es necesario saber cuál es el significado de la palabra carisma. Una vez entonces hayamos definido ese significado de la palabra carisma, podremos entender con facilidad otros conceptos a los que haremos referencia en esta conferencia, tales como personas carismáticas, iglesias carismáticas y últimamente movimiento carismático. Así que la primera pregunta es, ¿qué es carisma? Básicamente, carisma significa don, algo que uno recibe por gracia, algo que uno recibe sin haber trabajado o que usted recibe sin haber merecido. Eso es un don. De hecho, el uso antiguo de la palabra carisma en el original griego es aquella de algo que uno recibe sin haber pagado para recibirlo. Entonces tenemos que carisma simplemente es un don que una persona o un regalo que una persona recibe por gracia o de manera inmerecida. Aquello de carisma debe quedar bien comprendido. Ahora, desde la perspectiva bíblica,
¿A qué hace referencia la palabra carisma? Yo quiero decirles que ustedes van a encontrar más o menos, diría yo, 4 diferentes contextos en los que se usa la palabra carisma. En primera instancia, la Escritura algunas veces se refiere, al respecto de la palabra carisma, se refiere a las bondades de Dios para con su pueblo. Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don, carisma en el griego, espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, el primer uso que la Escritura hace de la palabra carisma son bondades de Dios generales para con su pueblo. El segundo uso que la Escritura, que la palabra de Dios hace de la palabra carisma es a la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y eso ustedes lo pueden encontrar de manera evidente en Romanos 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Hace referencia a la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Un tercer uso que la Escritura hace de la palabra carisma es aquella de los dones y capacidades naturales que el Señor le concede a sus hijos. Pablo dice en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene su propia capacidad particular de parte de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y ese es el tercer uso de la palabra carisma. Son dones y capacidades generales que Dios le ha dado a sus hijos. Yo quiero, mis amados, que se enfoquen en el cuarto uso de la palabra carisma. Porque la palabra carisma, en cuarta instancia, hace referencia directa a los dones extraordinarios del Espíritu Santo manifestados en algunos creyentes en los tiempos en los que la iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo edificada, o mejor, en los tiempos en el que el canon de la Escritura estaba siendo terminado. Repito, el cuarto uso de la palabra carisma hace referencia directa a los dones extraordinarios del Espíritu Santo, no en todos los creyentes, como creen algunos, sino en algunos creyentes, como nos dice la Escritura. ¿Cuándo pasó eso? En los tiempos en el que la iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo cimentada. Eso nos debe quedar en claro desde el comienzo también, mis amados hermanos. Así pues, cuando en esta conferencia hablemos de carisma, haremos referencia, repito, a los dones extraordinarios del Espíritu Santo manifestados en algunos creyentes en aquellos tiempos fundacionales de la iglesia. Pero como les dije hace un instante, creo que para definir el movimiento carismático es necesario proceder de una manera gradual. Yo en este momento estoy asumiendo que ninguno de ustedes sabe qué es el movimiento carismático. Yo sé que ustedes lo saben o que muchos de ustedes saben qué es, pero vamos a proceder de manera gradual para que estos conceptos queden muy en claro. Así que ya definimos qué es o qué significa la palabra carisma en sus diferentes connotaciones, pero nos enfocamos en la cuarta connotación que hace referencia a los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Lo segundo es ¿qué es una persona carismática? ¿Qué es un cristiano carismático? ¿Qué significa? Cuando hablamos de un cristiano carismático, y los hay, estamos haciendo referencia a una persona que profesa la fe en Cristo y que cree que los dones extraordinarios del Espíritu Santo no se limitaron a los tiempos en los que la Escritura estaba siendo completada, sino que continúan vigentes manifestándose hasta el día de hoy. Un cristiano carismático es el nombre que se le da con respeto, por supuesto, a una persona que profesa entonces la fe en Cristo y que está convencida, porque eso es lo que le han enseñado, está convencida de que los dones extraordinarios del Espíritu Santo
de los cuales vamos a hablar muy en detalle, no se limitaron a la etapa fundacional de la iglesia, sino que continúan manifestándose hasta el día de hoy. Ese es un cristiano carismático, una persona que profesa la fe en Cristo, que cree en la continuidad de los dones extraordinarios. Hemos definido entonces, ustedes habrán bien podido notar, qué es carisma y ahora qué es un creyente carismático. Tercera pregunta: ¿qué cosas o qué creencias o qué prácticas caracterizan principalmente a un creyente carismático? Bueno, un creyente carismático cree que ha hablado en lenguas o asegura que otros pueden hablar en lenguas. Es lo primero. Un creyente carismático cree que Dios continúa revelando su voluntad por medios diferentes al de la Escritura. Es decir, un creyente carismático cree que Dios le habla a él, intima doctrinas, intima cuestiones de la vida diaria por medio de sueños, de visiones y de profecías. En tercera instancia, un creyente carismático está convencido de la existencia de personas con la capacidad, de ungidos de Dios con la capacidad para sanar y hacer milagros. En cuarto lugar, un creyente carismático hace gran énfasis en la parte emocional de su vida cristiana. Por ejemplo, y lo digo con respeto, si no hay adoración con bandas y multitud de instrumentos, entonces no hay adoración a Dios. Quinto, un creyente carismático hace énfasis en las experiencias subjetivas. Muchos dicen: yo escuché una voz que me dijo, haz esto, o tuve un sueño que quizás significa esto otro, o tengo un sentir, o Dios me lo reveló, o Dios me lo mostró. Cuestiones como estas son típicas de las personas a las que respetuosa y cordialmente llamamos creyentes carismáticos. Entonces miren que vamos progresando. Carisma, hemos definido esa palabra, hemos definido qué es un creyente carismático, definamos qué es una iglesia carismática. Así que para efectos de esta conferencia definiremos una iglesia carismática como una asamblea de profesantes de la fe cristiana que sostiene que los dones extraordinarios del Espíritu Santo, vistos en el libro de Hechos de los Apóstoles y en Primera de Corintios, continúan vigentes en la actualidad. Eso es una iglesia carismática, pecando de simplista. Estos dones, hablamos de la profecía, del poder para sanar, de la capacidad para hablar idiomas extranjeros. Estos dones, creen las iglesias carismáticas, han sido experimentados por sus miembros o pueden ser experimentados por ellos si los buscan con fe, con oración, con ayuno, en vigilia y en oración. Podríamos definir de esa manera una iglesia carismática. Pero habiendo ya tenido todos los elementos, o más bien, teniendo todos los elementos básicos encima de nuestras mesas, yo creo que es ahora prudente pasar a respondernos la pregunta que nos atañe: ¿qué es el movimiento carismático? Yo creo, hermanos queridos, que necesitamos entender algo en primera instancia. Y lo que necesitamos entender, sugiero yo, es la relación inquebrantable entre el pentecostalismo y el carismatismo. Es una relación que tenemos que entender porque si no, más adelante no vamos a poder cuadrar las cuestiones y la idea de la conferencia va a quedar borrosa. Hay una relación innegable que vamos a explorar entre el pentecostalismo y el carismatismo. En virtud de esa relación, primero definiremos qué es el pentecostalismo y luego definiremos, basado en esa definición del pentecostalismo, qué significa o qué es el movimiento carismático. El pentecostalismo, y de nuevo, en virtud del corto tiempo que tenemos, el pentecostalismo se puede definir como un movimiento cristiano que nace a comienzos del año 1900 y que se enfoca en revivir la experiencia de los apóstoles en el día de Pentecostés, de manera más particular el hablar en lenguas.
De esta manera, el movimiento carismático lo podemos definir como una variante, como una mutación, si usted así quiere, como una variante, como una mutación del pentecostalismo. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido en el que el pentecostalismo surge primero y en primera instancia se enfoca en el don de lenguas, mientras que el movimiento carismático surge después y no solo se enfoca en el don de lenguas, sino en otras cuestiones y en otras doctrinas y prácticas de las cuales, insisto, hablaremos a lo largo de esta conferencia. Entonces, de cierta manera podríamos decir que el movimiento carismático es una mutación o es una variante del pentecostalismo. Pero dejemos algo en claro. Cuando hablamos del movimiento carismático, mis queridos amigos y hermanos, hacemos de manera particular referencia a un amplio espectro de iglesias y denominaciones que creen en la continuidad de los dones extraordinarios del Espíritu Santo y que pueden ser distinguidas por doctrinas y prácticas en las que resaltamos la imposición de manos para sanidad, el apostolado moderno, la prosperidad, las mujeres predicadoras y pastoras, la profecía, el evangelismo con obras de teatro, las bandas de música, los decretos, el exorcismo, las maldiciones generacionales, las liberaciones demoníacas, etcétera, etcétera. Pero es necesario entonces, mis hermanos, y con la sección que viene les pido paciencia, porque todos estos elementos de juicio que nosotros ahora tenemos necesitamos ponerlo en el correcto marco histórico con el propósito de que cada uno de ustedes note no solamente dos cosas. Quiero que noten dos cosas en la sección que viene a continuación. Lo primero, el carácter novedoso del movimiento carismático, el carácter novedoso de las enseñanzas carismáticas y el innegable o la innegable relación que existe entre el error wesleyano y el movimiento carismático actual. Así que vamos a hablar un poco de la historia del movimiento carismático. Debemos comenzar hablando brevemente de John Wesley, un inglés, valga la redundancia, nacido en Inglaterra en el año de 1703, y debemos hablar de John Wesley porque es John Wesley quien da origen a una doctrina que sufrió varias metamorfosis hasta convertirse en una de las doctrinas claves del pentecostalismo. Esta doctrina, que surgió a mediados de los años 1700, llegó a ser conocida como la segunda bendición del Espíritu Santo o la entera santificación. A esta doctrina que dice que después de una primera bendición del Espíritu Santo en el momento de la conversión, le seguía una segunda bendición del Espíritu Santo en la que el creyente era limpiado de su remanente de pecado y era capacitado para amar a Dios de una manera perfecta, se le conoce como la segunda bendición del Espíritu Santo o de la entera santificación. Repito, esta doctrina, me excusan si lo digo a priori, esta doctrina es de carácter novedosa, jamás vista en la iglesia del Señor por 1700 años, y he aquí John Wesley en Inglaterra, más o menos en el año de 1750, ¡boom!, saca esta doctrina y dice que la segunda bendición después de la conversión, que es la primera, es cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida del creyente y le habilita para amar a Dios con todas las fuerzas de su corazón, con todas las fuerzas de su alma, con todas las fuerzas de su ser. La pregunta ¿es esto posible? La respuesta es, esta doctrina es una total falacia a la luz de las enseñanzas de la Escritura. Porque a pesar, queridos hermanos, de que el estándar de la Escritura es amar a Dios de una manera perfecta, en ninguna parte de la Escritura se nos intima que jamás hubo alguien que amara a Dios de manera perfecta en el pleno sentido de la palabra. Y esto es así porque un amor perfecto a Dios implica por necesidad una obediencia perfecta a la ley de Dios.
Y una obediencia perfecta a la ley de Dios implica que en nosotros no haya pecado. Y para que en nosotros no haya pecado, tendremos que esperar hasta que seamos glorificados. Por ende, la doctrina de John Wesley de la segunda bendición o de la entera santificación, lo digo con respeto, es tan absurda que no me sorprende que el mismísimo John Wesley afirmó nunca haberla recibido. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver este error wesleyano o de John Wesley con el movimiento carismático que nosotros vemos en esta ciudad, en nuestro país, en el círculo de la Reforma, incluso? ¿Qué tiene que ver estas cuestiones? ¿Por qué les digo esto? Bueno, yo quiero que pensemos en un abuelo, en un padre y en su hijo o en el nieto. El abuelo nace en 1900, el hijo nace en 1940 y el nieto nace en 1980. El padre es diferente, el abuelo es diferente del padre, el padre es diferente del hijo, el abuelo es diferente del hijo, y lo que les quiero decir es que por ellos corre, digámoslo así, un ADN similar, una información genética similar, pero son diferentes personas. Ya les voy a decir por qué les ilustro este punto de esta manera. La segunda bendición del Espíritu Santo la podemos poner de manera puntual en el Reino Unido en el año de 1780. Eso, a su vez, da origen al movimiento de la santidad que lo podemos localizar en Estados Unidos en 1890. Este movimiento de la santidad luego da origen al pentecostalismo, que de nuevo lo podemos localizar en Estados Unidos, en el estado de California en 1906, y este pentecostalismo da origen al movimiento carismático, que de nuevo lo podemos localizar en Estados Unidos más o menos alrededor del año 1960. Por eso la figura del abuelo, del padre y del hijo. La bendición de Wesley, este error garrafal, da origen al movimiento de la santidad, el movimiento de la santidad da origen al pentecostalismo y el pentecostalismo da origen al movimiento carismático. Por tanto, el movimiento carismático, aunque no cree lo mismo que creyó John Wesley, la esencia continúa mutando y las consecuencias de ese error lo podemos apreciar claramente en las doctrinas y en las prácticas actuales del movimiento carismático. Pero hablemos un poco, o más bien en esa línea de pensamiento, creo que es importante hacer énfasis en esa última relación, porque necesito probarles de la relación que existe entre el pentecostalismo y el movimiento carismático. Hablemos un poco de un personaje llamado Charles Parham, o vamos a llamarlo Carlos Parham. De este hombre, de sus líos con la justicia y de los escándalos que lo rodearon, se puede hablar mucho. Me limito simplemente a decirles que en octubre del año 1900, Parham estableció la escuela bíblica de Betel y casi de inmediato comenzó a enseñar al respecto del segundo bautismo del Espíritu Santo. A partir de estas enseñanzas, sus alumnos comenzaron a estudiar los pasajes de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, Pentecostés, Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, Hechos capítulo 19, los 12 de Éfeso. Son los lugares donde se nos habla de lenguas. Estos estudiantes de esta escuela comenzaron a estudiar al respecto de estos 3 capítulos en particular que hacen mención acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y luego de sus estudios concluyeron que sí había una segunda bendición del Espíritu Santo. En otras palabras, sucumbieron ante el error wesleyano. Y ellos continuaron diciendo, y prueba del recibimiento de esa segunda bendición de parte del Espíritu Santo consistía en hablar en lenguas. Así llegamos pues al año 1900, al 31 de diciembre, día en el cual, o más bien, ese día se convirtió
en la fecha en la que las extravagancias comenzarían a permear la doctrina y la práctica de vastos sectores del cristianismo evangélico. Las cosas que se comenzaron a ver a partir de ese momento en la escena evangélica fueron cosas, queridos amigos y hermanos, que la historia del cristianismo jamás registró en sus anales. Aquel 31 de diciembre, los estudiantes de la escuela bíblica de Betel le pidieron, o estaban allí orando y oraban, queriendo recibir aquella segunda bendición. Las primeras horas de la mañana del 1 de enero del año 1901, una mujer llamada Agnes Osman le pidió a su maestro, Carlos Parham, que impusiera sus manos sobre ella y que orara para poder recibir al Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? La joven comenzó a hablar supuestamente en lenguas. Nadie entendía una pizca de lo que decía, pero según ellos, algo sobrenatural y extraordinario había sucedido. Milagro, milagro, decían muchos. No, queridos hermanos, no hubo nada de extraordinario en lo que estas personas hablaron, porque lo que estas personas hablaron no fueron verdaderos idiomas extranjeros. Voy a hacer un paréntesis que no lo tenía planeado. Quizás alguno de ustedes me diga, pero es que son lenguajes angelicales. El pastor Corona nos va a hablar más de eso quizás. No, son o eran lenguajes totalmente conocidos, inteligibles. Fue tanta la decepción de estos amigos que comenzaron a hablar en estos garabatos, fue tanta la decepción que ellos estaban convencidos, o que hubo un tiempo en el que estaban plenamente convencidos de que eran lenguajes reales, pero que nadie cercano los conocía. Y fue así como muchos de ellos viajaron para el África y para otros lugares como la India y regresaron totalmente acongojados. ¿Por qué? Porque allá tampoco les entendieron. De manera que la sociedad misionera de aquel entonces testifica que ninguna de las personas que salieron del colegio bíblico de Betel de Carlos Parham hablaban idiomas reales. ¿Qué fue lo que pasó después? Bingo, ustedes bien lo conocen. Los pentecostales comenzaron a redefinir el término lenguas y ya entonces lenguas no significaban o no hacían referencia a idiomas reales que las personas hablaban, sino a idioma celestial que solamente Dios entendía. ¿Vieron el punto? Redefinieron el don de lenguas en toda su expresión. Pero continuemos. Aquel 1 de enero de 1901, el hombre fue el protagonista y no el Espíritu Santo. Fue el hombre quien, movido por un deseo ferviente y exagerado de experimentar la supuesta bendición del Espíritu Santo, habló sílabas y las mezcló rápidamente de manera aleatoria, de tal manera que sus palabras sonaran como parte de un idioma que nadie conocía. Quienes comparen lo que dijo el Espíritu Santo en el libro de Hechos con lo que dijeron 3 estudiantes de teología en búsqueda de una experiencia espiritual, se darán cuenta que las diferencias son irreconciliables. Quienes de ustedes escudriñen la Escritura, amigos y hermanos, y quienes de ustedes se molesten en comparar lo que hablaron los discípulos del Señor en el día de Pentecostés en Jerusalén, y lo comparen con lo que hablaron aquellos estudiantes en un pequeño salón en Estados Unidos, se darán cuenta de inmediato que el señor Carlos Parham, Agnes Osma, su alumna, y otros estudiantes en realidad nunca experimentaron la señal sobrenatural que buscaban. ¿Por qué decimos esto? Porque ni ellos ni nadie desde los tiempos del Nuevo Testamento jamás han podido hablar milagrosamente idiomas reales de un instante a otro. Pero las cosas hay que hablarlas como sucedieron. A pesar del carácter ilegítimo
de la experiencia de Osman, del carácter místico de esta experiencia. Esta experiencia sería difundida por su maestro y por muchos de sus compañeros a 1000 voces. Un famoso historiador cristiano dijo, comienzo la cita, lo que le había pasado a Osman se convirtió en el prototipo para todos los millones de personas que buscarían su propia experiencia pentecostal y a quienes más adelante se les conocería como pentecostales. Después de los eventos del 1 de enero de 1901, aparece en la incipiente escena pentecostal el señor William Seymour, quien aceptó las enseñanzas sobre el bautismo del Espíritu Santo de Carlos Parham. De nuevo, no nos importa la vida de Seymour por cuestiones de tiempo. Lo que sí diremos es que este hombre, William Seymour, y su congregación se convertirían, ¿quién lo hubiese creído? Se convertirían en el foco de atención mundial cuando en 1906 muchas personas supuestamente fueron bautizadas por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Los servicios liderados por William Seymour, dicen los testimonios de muchas personas que estuvieron allí, se caracterizaban por confusión, bailes, saltos, caídas, trances, sacudidas, histeria y extraños ruidos. Y hago una citación literal, y extraños ruidos como los que hacían algunos animales conocidos. Cierro la cita. Un biógrafo de William Seymour, de hecho, admite que a veces las reuniones se volvían tan bulliciosas que a los vecinos les tocaba llamar la policía. Pero fueron tantas las personas que supuestamente comenzaron a hablar en lenguas en la congregación de Seymour, que muchísimas más deseaban experimentar su propio Pentecostés, su propia experiencia mística allí, y venían a congregarse con ellos. De esta manera, fueron tantas las personas que iban llegando donde el señor William Seymour, que ya no cupieron más en el lugar donde se congregaban. De ahí se trasladan a una casa ubicada en la famosa calle Azusa. Y es allí donde podemos identificar el comienzo, entre comillas, oficial del movimiento pentecostal. Y la manera, queridos hermanos, de definir qué fue lo que sucedió, de resumir qué fue lo que sucedió en la calle Azusa, es esta. La calle Azusa se convirtió, como lo dije, en la cuna del pentecostalismo a nivel mundial. Miles de personas supuestamente experimentaban su propio Pentecostés en aquel lugar, y eso llevó a muchos a decir que en la calle Azusa comenzó por fin el reavivamiento del cristianismo después de 200 años. No importaba si nadie entendía lo que decían. Lo que importaba, según ellos, era la atmósfera de santidad. Miren ustedes el misticismo. ¿Cómo tú mides la atmósfera de santidad? La santidad es algo práctico. Pero ellos decían, no importan estas cosas, no importa si tú entiendes, no importa si tú comprendes lo que el hermano dice. Lo que importa es que sientas en tu interior el ambiente de santidad y la presencia del Espíritu Santo. ¿No se les parece muy común a lo que estamos oyendo hoy en día? Siente la presencia. ¿Cómo sientes tú la presencia de Dios? Bueno, debes primero tener una comunión profunda con Él. No te debes olvidar de la bendita ley del Señor, pero vamos a correlacionar la santidad con esa convicción de que la presencia del Señor está cerca de nosotros. Y les voy a cuestionar mañana en mi segunda ponencia cómo las personas que andan en desobediencia con la palabra del Señor, cómo las personas que practican cosas contrarias a la palabra del Señor pueden hablar de sentimiento del Espíritu Santo y de santificación cuando están desobedeciendo la misma palabra del Señor. Hablamos de misticismo, hermanos, de una práctica que no es apropiada para los creyentes. Yo les insto a que ustedes consideren esto. Yo les insto a que ustedes, al finalizar esta conferencia,
tengan al menos una cosa incierta: solo lo que dice la Escritura puede normatizar, puede regular lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Lo que no está en la Escritura no lo podemos hacer, hermanos. No nos busquemos una nueva manera de experimentar al Señor o de sentir su presencia. Primero seamos obedientes, primero pidamos perdón por el error, primero pidamos del Señor la gracia para enmendar nuestros caminos, y de seguro vamos a sentir la presencia del Señor con nosotros sin necesidad de ningún sentimiento místico. Fue así pues que a partir de 1906 miles de personas se adhirieron a este movimiento que habría de llamarse pentecostal. Pentecostal, ¿por qué? Porque creían en lo que había sucedido en el día de Pentecostés en Jerusalén ahora se estaba replicando entre ellos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Pero hermanos, han tenido paciencia, los veo receptivos y doy gracias al Señor. Pero no se me pierdan en esto, porque aquí es importante prestar atención. Este movimiento pentecostal absorbería iglesias evangélicas enteras, los absorbería por completo. Es decir, una iglesia que se llamaba X ya vendría a ser pentecostal. Una iglesia que se llamaba Y o que creía en esto o aquello, doctrinas definidas, ya vendría a ser pentecostal. Las absorbió por completo, pero a otras no las absorbió por completo, sino que las comenzó a influir de una o de otra manera. Decimos entonces que el movimiento pentecostal influenció a otras iglesias que continuaron abrazando sus propias doctrinas, sus propias denominaciones, pero que ahora incluyeron el don de lenguas. Así comenzó el movimiento carismático. Un pequeño error entró y después habría de dar paso a muchos otros. En otras palabras, el movimiento carismático nace cuando experiencias pentecostales comenzaban a ser experimentadas supuestamente por iglesias no pentecostales. Ese es el origen del movimiento carismático. Al igual que el pentecostalismo, el carismatismo comenzó en California, pero solo hasta el 3 de abril de 1960 el movimiento carismático se hizo público cuando el padre Dennis Bennett, un sacerdote episcopal, anunció a su congregación que había sido bautizado por el Espíritu Santo y que había hablado en lenguas. Además de todo esto, el señor Bennett le dijo a los miembros de su congregación que él creía, dice, cito, creo que esa es la norma para todos los hermanos en la iglesia. Así pues, el señor Bennett populariza la idea de que todos los verdaderos creyentes tienen que hablar en lenguas. Y eso es lo que tenemos en el movimiento pentecostal y carismático, más en el pentecostal. Creyente que no hable en lenguas, o no es creyente, o es un creyente de una categoría menor, o está andando mal. Hay diferentes variaciones. Más tarde, en el año de 1962, el catolicismo romano, por medio del Concilio Vaticano II, pavimenta el camino para la renovación carismática, que dicho sea de paso, en 1973 fue legitimizada por el Papa Pablo VI. Por tanto, es bien conocido para nosotros que en esta ciudad, por ejemplo, hay varias iglesias católico-romanas que se llaman también carismáticas. Creen en la continuidad de algunos dones extraordinarios. Pero retomemos el punto. A partir de aquellas épocas, las personas comenzaron a hablar de carismáticos católicos, carismáticos metodistas, carismáticos luteranos, carismáticos bautistas y presbiterianos. Y estos carismáticos eran aquellas personas que creían en la continuidad de uno o más dones extraordinarios del Espíritu Santo, pero que a la vez no abandonaron las doctrinas características e inherentes de sus propias denominaciones.
¿Podemos hablar de reformados carismáticos? No. Pero sí podemos hablar de hermanos carismáticos que enseñan algunas doctrinas reformadas, como el señor John Piper, como el señor Wayne Grudem, como el señor Miguel Núñez, entre muchos otros que pudiera nombrar, que son lamentablemente el referente para muchas iglesias reformadas aquí en Colombia. Así que yo hablo de hermanos carismáticos que enseñan doctrinas reformadas para que comencemos a hablar las cosas de manera clara, queridos hermanos. Ahora, si bien es cierto que hasta este punto hemos hablado principalmente del don de lenguas pentecostal, como ese punto de partida en el movimiento o en el nacimiento del movimiento carismático, ahora veremos que el movimiento carismático no solo nace cuando diferentes denominaciones creyeron en el don de lenguas y abrazaron esta doctrina, sino que crece cuando éstas comienzan a abrazar otras doctrinas y prácticas de nuevo sin precedente alguno en la historia de la iglesia. Hablaremos, y ya me acerco a la conclusión, hablaremos en esta conferencia de 10 puntos en particular: las lenguas, las profecías, las sanidades, los milagros. Las mujeres pastoras nos vamos a referir con mucha paciencia, con mucho respeto. El bautismo del Espíritu Santo, el atar y el desatar demonios, los decretos, la adoración a Dios, los diezmos, las primicias, apóstoles, profetas, profetisas, salmistas en la iglesia del Nuevo Testamento. Solamente son 10 de los distintivos primarios del movimiento carismático. Pero llegué al final de esta ponencia y me es necesario compartir con ustedes las razones por las cuales estoy convencido que es importante hablar del movimiento carismático de manera clara, sincera y en el amor del Señor. ¿Por qué he escogido hablar del movimiento carismático? En primera instancia, por el gran número de iglesias evangélicas que aceptan como verdades uno o más de los errores doctrinales o de las prácticas típicas de este movimiento carismático. Queridos amigos y hermanos, estamos hablando de más o menos el 80% de todos aquellos que profesan la fe cristiana alrededor del mundo. De tal manera que nuestro deseo al organizar esta conferencia es que ésta, por la gracia de Dios, pueda convertirse en una fuente sana, en un estándar sano de información teológica para el pueblo del Señor en general. Deseamos que esta información pueda ser referenciada en Colombia y en el mundo. Bueno, solamente el Señor nos puede conceder esa bendición, pero deseamos que esta información que vamos pronto a compilar y a subir al internet sea referenciada por el mundo entero, por las personas a lo ancho y largo de esta nación y del mundo, que creen en la continuidad de los dones carismáticos, pero que quizás jamás han considerado a fondo los oscuros orígenes de este movimiento, tinturado en gran parte de error, de subjetivismo, de excesos y de extravagancias. He escogido hablar de estas cosas en segunda instancia porque el movimiento carismático deshonra y ensucia la persona y la obra del Espíritu Santo, y muchos de los carismáticos contemporáneos, en vez de honrar al Espíritu Santo, terminan blasfemándolo. Y quiero parafrasear lo que dijo un pastor conocido: robarle la gloria al Espíritu Santo al no atribuirle autoría por algo que Él hace es tan herético como atribuirle autoría al Espíritu Santo por algo que Él no hace. Escogimos hablar de este tema porque hay muchas personas con muchas preguntas al respecto, preguntas que necesitan ser respondidas, preguntas cuyas respuestas, estoy casi convencido, serán liberadoras para muchas personas. En cuarta instancia, he escogido hablar del movimiento carismático, de su teología y de sus prácticas, por el gravísimo daño causado a los creyentes que están en esas iglesias. Son miles las personas, queridos hermanos, que son acusadas de rebeldes
cuando cuestionan alguna de las prácticas en las iglesias carismáticas? ¿Qué hay de aquellas personas que son engañadas con falsas promesas de prosperidad a cambio de dinero? ¿Qué hay de aquellos pobres hermanos en la fe que supuestamente no reciben sanidad porque no tienen la fe necesaria para recibirla? ¿Qué hay de aquellas personas en muchas iglesias carismáticas que escuchan a menudo: si te vas de la iglesia te pierdes? ¿Dónde dejamos aquellos que no han podido hablar en lenguas y que por eso son tenidos en muchas iglesias como incrédulos? Por esas razones escogí hablar de estos temas, hermanos. Pero en quinto lugar, quise que esta conferencia se centrara en el movimiento carismático y en sus principales distintivos, porque las supuestas manifestaciones de estos dones del Espíritu Santo han estado relacionadas con fraudes, abusos, escándalos, mentiras y fornicación. Pastores más preocupados en las primicias que en predicar el Evangelio mismo. Fornicación que abunda en los grupos de alabanza. Falsas promesas de sanidades, promesas de milagros que nunca suceden, profecías que nunca se cumplen, y gritos eufóricos, ruidos y risas inteligibles, entre muchas otras cosas, son la burla de quienes, en vez de estar escuchando el Evangelio, están presenciando estos espectáculos grotescos, repito, jamás registrados en los anales de la historia de la Iglesia cristiana por más de 1900 años. Por esas razones, entre muchísimas otras, quiero hablar del movimiento carismático y quiero hacerlo de una manera clara, hablando la verdad y siendo conscientes de que podemos incurrir a causa de la verdad, o que a causa de la verdad seamos tenidos como enemigos de quienes están en el error. Como dijo Pablo en alguna ocasión: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Habiendo dicho esto, ¿cuál debe ser su actitud al respecto del movimiento carismático? ¿Debe ser de tolerancia al error? Es decir, ¿debe usted aceptar las cosas que se enseñan y se practican y dejar que Dios obre? ¿Debe ser de indiferencia al error, repito? Es decir, aquella actitud de no me importan lo que hagan, no me importan lo que hagan. ¿Será esa la actitud correcta? No, hermanos. Nuestra actitud debe ser aquella de criterio bíblico y de discernimiento y de defensa de la verdad revelada por Dios en su palabra. Pero insisto, digámonos las verdades en esta conferencia de manera ordenada, pero en el amor del Señor. Si usted es alguien que hasta hoy cree en la continuidad de los dones carismáticos, la Iglesia Bautista Gracia Redentora y yo a su cabeza como pastor, y me tomo el atrevimiento, y todos los conferenciantes le hacemos un llamado a reflexionar al respecto de su iglesia. No es pecado que usted se siente a limpia conciencia en oración delante del Señor para que usted examine cuáles son las prácticas de su iglesia. Nos han levantado, nos han criado y nos han enseñado a que si usted dice algo, entonces es maldito con maldición. No, las maldiciones las llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y nosotros ahora, de manera humilde, de manera educada, de manera ordenada, podemos cuestionar una práctica en la iglesia si ésta no se conforma a los patrones y al modelo estipulado por Dios en su palabra. Así que el llamado es ese, hermanos. Debemos reflexionar al respecto de las iglesias locales en las que estamos. Es sano y es saludable si lo hacemos a la luz de la Escritura y en buena conciencia. Pero el llamado también es a investigar. Debemos referirnos a la historia de la iglesia cristiana desde sus orígenes en Pentecostés. Debemos mirar qué es lo que dice la historia acerca de la ocurrencia de estos dones extraordinarios. Usted debe hacerse la pregunta:
¿Se observaron las lenguas de manera ininterrumpida hasta el día de hoy? Y la respuesta es no. No se hablaron lenguas por 1900 años. Y muchas personas dicen, oh, pero el Espíritu Santo descendió y causó un reavivamiento del cristianismo. Y nosotros decimos, ¿estás queriendo decir que por 1900 años el Señor dejó sin su Espíritu a la iglesia? No, hermanos. Apelemos también a los libros de historia. Pidamos consejería a nuestros pastores que nos recomienden una buena lectura. Pero necesitamos investigar. Basta ya de tragarnos todo lo que nos dicen entero. Somos seres humanos con capacidades de discernimiento y de razón, y no podemos tragarnos esas cosas, en especial cuando contrarían la palabra. El llamado también es a escudriñar la Escritura, por supuesto. Y ustedes saben a quién o a quiénes voy a poner como referente. ¿Qué hay de los hermanos de Berea? Hoy todo el mundo se quiere identificar con los hermanos de Berea, pero las personas les hablan y no lo cotejan con la Escritura. El llamado es a que vengamos a la Escritura y escudriñemos en la Escritura si estas cosas son o no son así. Y si las cosas o las prácticas del movimiento carismático no se ajustan a lo que nos dice la Escritura, entonces ¿qué vas a hacer? Yo me voy a quedar en la iglesia porque tengo muchos amigos. No, eso sería agradar al hombre antes que a Dios. ¿Salir de una iglesia carismática es fácil? La respuesta es no. Lo digo por experiencia propia. Pero nuestra lealtad no está con el hombre, está con Dios. Y el llamado es entonces a que reflexionemos, a que investiguemos, a que escudriñemos la Escritura. Pero que al Señor nos conceda la gracia para reconocer el error y desaprenderlo. Repito, el llamado es a la humildad para reconocer el error y desaprenderlo. Pero sobre todo, si usted, querido amigo carismático, si usted es un hijo de Dios, este es un llamado claro y directo a ejercer la gracia que Dios le ha dado para aprender la verdad y entonces para que le honre tanto en doctrina como en práctica. Doy gracias a todos por su paciencia y espero que meditemos en estas cosas y que esta ponencia haya, como era mi deseo, puesto un lienzo para que los pastores entren en materia. Muchas gracias.